Y si te dijera que la batalla más importante de tu vida no se libra en lo que ves, sino en lo que no ves, es muy importante entender esto para no confundirnos. Este mensaje no se trata del yo que hemos construido en el mundo material. No se trata del ego, del personaje, del pasado, de nuestro estatus social, ni de la identidad que hemos formado en esta tierra. Esto es un llamado a lo que somos antes del mundo, a lo que somos más allá del tiempo, a nuestra esencia eterna en Dios. Fuimos hechos a su hechura. Tenemos la divinidad de Dios. Cuando no distinguimos esto, caemos en confusión. Y desde la confusión nace la dualidad, bueno contra malo, nosotros contra ellos, luz contra oscuridad como enemigos absolutos. Pero esa dualidad no viene de Dios. Dios no crea confusión, Dios no comete errores. La confusión y la división nacen en el plano material. Nacemos en un cuerpo con limitaciones y una percepción limitada, espiritual. Cuando creemos que solo somos cuerpo, historia y mente, olvidamos el yo que existió, existe y seguirá existiendo. Y desde ese olvido peleamos. La armadura es para alinear nuestro espíritu con Dios y descubrir la esencia divina y el amor incondicional de Dios. La armadura de Dios nos da el poder de destruir fuerzas oscuras. Pero escucha, la armadura de Dios se nos dio para protegernos, porque aún no hemos aprendido a distinguir plenamente nuestra naturaleza divina. La armadura además es una herramienta para regresar todo, absolutamente todo, a la luz divina y eterna de Dios para que sea restaurado. Cuando identificamos que no somos el yo material, sino conciencia creada por Dios, algo profundo, indescriptible se abre en nuestra conciencia. El deseo de erradicar, pelear, destruir desvanece, y es cuando aprendemos a usar nuestra esencia divina para transmutar, sanar, guiar, porque descubrimos la compasión por el sufrimiento de aquel que hace el mal. La luz no pelea con la oscuridad, la luz la disuelve, y Dios nos está llamando a hacer exactamente eso. Ten esto guardado en tu mente como un tesoro eterno que Dios te otorgó. Nada existe fuera de Dios. Nada fue creado por error. Nada está condenado para siempre. Incluso lo que hoy está desordenado, lo que vibra en miedo, lo que parece separado. Así como nosotros fuimos restaurados del lodo. Todo tiene el derecho divino de ser restaurado a la plenitud. Todo eventualmente vuelve a luz de Dios, a la perfección, al amor eterno de Dios. Sigue los pasos de la armadura de Dios, usando el amor infinito, su luz eterna que nos ha otorgado como hijos que somos. El cinturón de la verdad para recordar quiénes somos realmente. La coraza de justicia para proteger el corazón de la culpa y la condenación. El calzado del evangelio de la paz. Caminamos llevando paz, no reacción, el escudo de la fe. Apaga los dardos de la duda y el miedo. El yelmo de la salvación protege tu espíritu, no dejes que el mundo te confunda. La espada del espíritu, la palabra de Dios. No para herir, sino para discernir y liberar. La oración constante, la conexión eterna con Dios. Esta no es una guerra de odio, es una misión de conciencia. No luchamos como humanos limitados, sino como lo que realmente somos, portadores de la esencia de Dios, llenos de amor, compasión y un poder que sobrepasa toda principalidad. La armadura no te separa, te alinea. Y cuando recuerdas tu esencia, todo lo demás encuentra su lugar en Dios.